Realmente es una gran bendición que nos podamos reunir una vez más alrededor de la palabra del Señor para poder estudiarla y aprender de ella. Cada vez que abrimos la Biblia, no lo hacemos por costumbre, sino porque creemos que la palabra de Dios nos habla a través de ella. Y cuando Dios habla, algo debe de cambiar en nosotros. Amén. Hoy no venimos solo a recibir información, venimos a permitir que el Señor examine nuestro corazón. Hay enseñanzas que nos hacen conocer más de Dios y de su voluntad, también unas enseñanzas que nos animan, otras que nos fortalecen y algunas otras que nos confrontan. Y aunque la confrontación no siempre es cómoda, hermanos, es necesaria para que nosotros podamos crecer. Puede ser que haya áreas en nuestra vida que hemos tolerado, justificado o incluso minimizado. Y cuando algo se tolera por mucho tiempo, deja de parecernos grave. Por eso necesitamos volver eh, a llamar las cosas como Dios mismo las llama. Y así es como la llama en su palabra. Así que hermanos, hoy con un corazón humilde, dispuesto, vamos a entrar en este tema que vamos a estudiar. Y este tema del día de hoy es el pecado, la rebelión y la iniquidad. Con esto vamos a entender la raíz, ¿verdad? Para poder vivir en libertad, en la libertad que el Señor nos llama. No todo problema espiritual es igual. Y aunque muchas veces lo tratemos como si fueran iguales, pero no lo son. Uno de los errores, cabalmente lo que estoy hablándoles ahorita, de los errores más comunes que hay dentro de la iglesia, y digo esto con mucho respeto y mucha honestidad, es tratar todos los problemas espirituales como si fueran exactamente iguales. Y muchas veces usamos palabras suaves para describir realidades graves. Llamamos debilidad a lo que la Biblia llama pecado. Llamamos carácter fuerte a lo que en realidad es rebelión. Y llamamos lucha personal a lo que ya se ha convertido en una iniquidad. Y cuando no distinguimos correctamente el problema, tampoco lo tratamos correctamente. Lo que no se confronta con la verdad de Dios, hermanos, no se detiene solo. O sea, crece en silencio. Esto se desarrolla debajo de la superficie hasta que un día ya no es algo pequeño, sino es una raíz profunda que afecta toda la vida espiritual del creyente, de nuestras vidas. Ahora, la Biblia no habla del pecado de manera superficial. Dios no se conforma con corregir conductas externas del humano, del hombre y de la mujer, sino que él arregla lo que se ve e incluso lo que nosotros mismos no vemos. Él siempre va directo al corazón. Por eso la escritura usa palabras distintas porque describe realidades espirituales distintas. Dios no confunde los términos como a veces nosotros los confundimos porque Él no confunde los procesos. No es lo mismo caer que resistir. No es lo mismo fallar que vivir esclavizado. El pecado puede ser un tropiezo, sí, ¿verdad? La rebelión es una postura del corazón y la iniquidad es una condición que se ha arraigado y que con el tiempo termina cautivando el alma, termina esclavizando nuestro ser. Y aquí es donde muchos creyentes o muchos de nosotros como creyentes confundimos eh, estos términos, porque no todo pecado es rebelión y no toda rebelión comenzó como iniquidad, pero hay una progresión si no se trata a tiempo. Este tema, hermanos, no es cómodo, la verdad no lo es, pero es necesario. No es uno de esos mensajes que acarician el oído
pero es necesario para nosotros y para que vivamos la libertad que el Señor quiere que nosotros vivamos. No se enseña para acusar, sino para que nosotros podamos despertar muchas veces de ese letargo o ese sueño en el que hemos estado y que el mismo pecado o rebelión o iniquidad nos ha mantenido de esa manera. No se predica para condenar, sino para traer luz a nuestras vidas. Dios no revela estas verdades para alejarnos de Él. Al contrario, sirve para que nos acerquemos a Él y Él nos restaure profundamente. Cuando nosotros entendemos la diferencia entre pecado, rebelión e iniquidad, entonces dejamos de vivir confundidos espiritualmente. Dejamos de justificar lo que es injustificable y comenzamos entonces a tratar con honestidad aquello que Dios quiere sanar desde la raíz. Porque el problema del ser humano, como nos muestra la palabra de Dios, la escritura, no es solo lo que el humano hace, sino es lo que es Él. Entonces, ese es lo que nosotros tenemos que entender, que no es tanto lo que hacemos, claro, hay cosas que hacemos que es pecado, pero principalmente lo que Dios nos muestra es lo que nosotros somos delante de Él. La Biblia no presenta el pecado como un simple error humano, ni la rebelión como un malentendido, ni la iniquidad como algo superficial. Dios siempre trata con la condición interna del corazón, no solo con la conducta visible, y esto es lo que nosotros vemos claramente como ejemplo la vida de David. David es en uno de los momentos más oscuros de su vida, no intentó suavizar su culpa ni maquillar esa culpa espiritualmente. Él no dijo, cometí un error, o no dijo tampoco, me equivoqué. Dice algo mucho más profundo y doloroso, y eso lo leemos en el Salmo 51:3, y dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Vemos entonces algo muy importante en este texto, que David entendió que el pecado no comienza únicamente en nuestras manos, sino que empieza en nuestro corazón. Entonces, entendió que la rebelión no se manifiesta primero en palabras, sino que se manifiesta en actitudes. Y entendió que la iniquidad no nace de un día para otro, sino que es de una tolerancia prolongada al mal. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Lo que David pasó, lo pasamos nosotros también. Es el ejemplo que tenemos en la palabra de Dios, cómo esta tolerancia prolongada al pecado nos lleva al mal. Ahí comienza toda la sanidad verdadera. Cuando nosotros dejamos de maquillarnos espiritualmente y permitimos que Dios trate con la raíz y no solamente con el fruto. Tenemos que permitir que Dios trate con lo más profundo de nosotros, que en nuestro corazón, que ahí está esa raíz. Incluso hemos sido enseñados que en el asiento del corazón se encuentra la iniquidad. Y no solamente con el fruto de esta, sino que con eso directamente, con esa raíz que está en nuestro corazón. Ahora, aquí surge una pregunta muy común, hermanos, y es importante que nosotros la aclaremos correctamente. ¿Se heredan el pecado, la rebelión y la iniquidad? Entonces, para esto podemos verlo directamente con la Biblia. Y la Biblia es clara. Nadie nace culpable de los pecados específicos de sus padres, pero todos nacemos con una naturaleza que está inclinada al pecado. El problema no es solo lo que nosotros aprendemos, es lo que ya traemos nosotros dentro. Hay una condición interna que nos inclina lejos de Dios desde nuestro nacimiento. David, si seguimos viendo lo que David habla como un ejemplo, y lo vemos siempre en el Salmo 51, David expresa con crudeza impresionante esta parte. Y en el versículo 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto, hermanos, no significa que su madre haya pecado al concebirlo. Lo que David está reconociendo
y lo que la misma palabra nos enseña es que desde su origen humano, desde nuestro origen, existe una inclinación torcida, una naturaleza caída. Y aquí es donde vemos justamente cómo el apóstol Pablo también lo confirma. Y esto lo dice en Romanos 5:12. Y lo podemos leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué nos enseña? Que el pecado no se hereda como una lista de actos, sino como una condición espiritual. Y todos nacimos bajo esa misma inclinación a pecar. Ahora bien, la rebelión, ya vimos el pecado, que el pecado no se hereda, más que son actitudes también aprendidas y que hemos nacido ya con ese pecado. Ahora, la rebelión no siempre se hereda. Muchas veces se aprende la rebelión. Se observa, se normaliza y también se justifica. Vamos a ver unos ejemplos. Un niño que crece viendo desprecio a la autoridad, tarde o temprano aprenderá a despreciarla también. Lo que inició es un mal, al inicio, perdón, es un mal ejemplo, con el tiempo se convierte en un patrón en el corazón. Y cuando este patrón se repite sin corrección, deja de ser solo pecado ocasional y se convierte entonces en iniquidad. Aquí es donde vemos esta situación y se ve mucho más grave, porque la iniquidad puede transmitirse ya como una cultura espiritual, maneras de pensar, de reaccionar, de vivir, y esto ya no se cuestiona. Ejemplos de estos que se pueden convertir en iniquidad, de rebelión a iniquidad, tenemos, bueno, en la casa se aprende cómo reaccionar ante el conflicto. Si los padres gritan para resolverlo todo, los hijos aprenden que la autoridad se impone con volumen, no con carácter. Entonces, no, los niños no nacieron gritones, lo aprendieron. También en casa se aprende cómo tratar la verdad. Si el niño escucha, dile que no estoy, ¿verdad? Como el famoso ejemplo ¿verdad? Cuando llega un cobrador, cuando alguien llama o alguien llega a buscar, entonces, ¿qué es lo que aprende el niño? Aprende que mentir es una herramienta aceptable cuando conviene. Y aquí, hermanos, no podemos justificar el mentir para evitar conflicto o para minimizarlo. Al final, todo esto es mentira. No podemos decir que la mitad verdad, mitad mentira. Al final, así es una mentira, aunque digamos que tiene parte de verdad. Y eso es lo que se aprende desde casa muchas veces. Entonces los niños aprenden a utilizarlo como una herramienta cuando les conviene. Y también en casa se aprende cómo se habla de la autoridad. En este caso lo ponemos así como entre paréntesis, lo que es la murmuración. Si los padres critican constantemente a los líderes o al pastor o a las autoridades del país, el hijo aprende la deshonra como un lenguaje normal. Y todo esto que es cultural dentro del hogar se convierte entonces en iniquidad. Y esto, más que se herede, se aprende y se puede transmitir de generación en generación. Por eso Dios advierte en su palabra que la maldad puede alcanzar generaciones, no como una condena automática, sino como una consecuencia de patrones, de formas de vivir que no han sido corregidos. En Éxodo 25, el contexto es sobre los ídolos, sobre la idolatría, pero vamos a verlo cómo también casa con esta maldad que alcanza generaciones. Y Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas, hablando de los ídolos, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Claro, acá está hablando de la idolatría, de inclinarse ante ídolos, pero al final toda rebeldía, toda rebelión es comparada con idolatría, ¿verdad? Con esto aprendemos, hermanos, que Dios no está castigando al azar, sino está advirtiendo que lo que no se confronta se replica.
se multiplica, crece. Lo que no se sana, se hereda. Y lo que no se rompe, esto se perpetúa, esto continúa por generación a generación. Y aquí entendemos algo muy importante, algo clave, hermanos. Dios no solo quiere perdonar actos, o sea, no solo quiere perdonar las cosas que hemos hecho. Dios lo que quiere es sanar corazones. Y para esto, entonces, primero debemos aprender a llamar las cosas por su nombre. Como les dije al principio, no es mal carácter, no es debilidad, sino que es pecado, es rebelión y es iniquidad. Y eso es lo que esta noche vamos a aprender. Vamos a empezar con el pecado. Ya hablamos un poco como introducción sobre esto y si se hereda o no se hereda, pero vamos a entrar un poquito más a detalle a cada uno de estos elementos. Y el primer concepto por aquí que vemos comienza todo, y este es el pecado. La Biblia habla del pecado de una manera muy clara y a la vez muy profunda. La palabra pecado en su sentido bíblico significa fallar al estándar de Dios, errar al blanco que ya está establecido. Es como si Dios hubiera puesto un objetivo a nuestra distancia que nosotros podamos ver, que sea claro, y el humano dispara o nosotros disparamos, pero no damos en el centro. Eso es errar al blanco. Eso es pecar, es fallar al estándar de Dios. Y es importante que nosotros podamos entender esto, hermanos. El pecado no solamente es hacer cosas malas. No solo es eso. También es dejar de hacer lo que Dios ha mandado que nosotros hagamos. El apóstol Santiago es claro en el capítulo 4, versículo 17. Mira, él no deja espacio para interpretaciones suaves y lo dice de esta manera. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que, hermanos, no solamente es hacer cosas malas, cosas que dañen a otros o principalmente que dañan a Dios, sino es dejar de hacer aquellas cosas que sabemos que son correctas para hacer y las dejamos de hacer. Y aquí aprendemos entonces que el pecado no siempre es algo visible o escandaloso. Muchas veces es una omisión silenciosa. Sabemos qué hacer, sabemos qué agrada a Dios, pero decidimos voluntariamente no hacerlo. Y esto también es pecado delante de Él. Sabemos que debemos honrar a nuestros padres, que debemos honrar a nuestras autoridades y no lo hacemos. Y eso cuenta como pecado. Sabemos que debemos de tener un lenguaje en amor hacia nuestro cónyuge o a nuestros hijos o a nuestros padres y lo evitamos. Sabemos que es lo correcto, lo que Dios nos pide que hagamos en su palabra y no lo hacemos, eso cuenta como pecado. Más allá de la mentira que nosotros podamos incluso poder decir con nuestras palabras o lo que nosotros omitamos al hablar, que también se puede considerar como mentira. Pero hay algo mucho más profundo en todo esto del pecado, de errar en el blanco. El pecado no solamente es un error moral, si lo queremos ver de esta manera, ¿verdad? O una falla técnica en nuestra conducta. El pecado es una ofensa directa contra la santidad de Dios. Lo voy a repetir de nuevo para que nos quede más claro. El pecado es una ofensa directa contra la santidad de Dios. Cada pecado, ya sea por acción o por omisión, contradice el carácter santo de Dios, de aquel que nos creó. Por eso David, también en el capítulo 51, del Salmo 51, perdón, puede decir con tanta claridad y incluso lo dice con dolor, contra ti solo he pecado, porque entendió que a quien estaba ofendiendo en su santidad era Dios. Y hermanos, eso es lo que nosotros debemos de comprender, de que a veces minimizamos el pecado. A veces nosotros lo tomamos a la ligera, pero es una agresión hacia la santidad de Dios. En este caso, David entendió, aunque su pecado afectó a otras personas,
En su esencia fue una agresión contra la santidad de Dios. Pecar es fallar al estándar divino, al estándar de Dios, pero también es herir la relación con un Dios que es santo, cuya gloria y pureza no pueden convivir con el mal. Dios es luz y no puede estar en medio de las tinieblas. Esa es su santidad. Él es santo y no puede avalar o compartir nuestra maldad. Por eso es una agresión, es una falla directa hacia la santidad de Dios. Ahora bien, el pecado también puede ser un acto aislado, puede ser una caída, una debilidad momentánea. Sí, podemos ser débiles momentáneamente o tener de repente, como normalmente le llamamos, caí. Pero claro, eso un creyente puede pecar, mas no debe pecar. La diferencia es que un verdadero creyente no puede vivir en paz con el pecado. Cuando el Espíritu Santo habita en una persona, habita en nosotros, el pecado duele, pesa y también nos mantiene inquietos. No se disfruta igual, no se justifica con ligereza. Y acá el problema empieza cuando el pecado no se confiesa ni se trata. Ahí el corazón empieza a endurecerse. Lo que antes provocaba vergüenza, provocaba dolor, que pesaba, luego empieza a provocar silencio. Y después eso lo que provoca es indiferencia. Ese es el deceso o el descenso espiritual. Y si no se detiene, abre la puerta a algo mucho más grave. Y entonces aquí damos un paso más profundo. Aquí entonces ya dejamos lo que es pecado y si este empieza a convertirse en algo mucho más grave, pasamos entonces a la resistencia consciente, que es la rebelión. La rebelión es aún mucho más grave que el pecado ocasional, porque no nace de la debilidad, sino de una decisión interna de resistencia. El pecado puede ser caí, una debilidad momentánea, pero ya la rebelión, ya yo decido resistirme a Dios. Es cuando una persona conoce la voluntad de Dios. Todos nosotros conocemos la voluntad de Dios porque la leemos en su palabra. Entendemos lo que Dios demanda a través de su palabra. Pero rebelión se convierte cuando entonces aún así nosotros decidimos no someternos a su palabra y a su voluntad. No estamos hablando de ignorancia, ni que, ay, estoy confundido o que no he aprendido, ¿verdad? Me hace falta enseñanza. No, estamos hablando de una postura de nuestro corazón que se niega voluntariamente, conscientemente a no obedecer. Por eso la escritura es tan fuerte y es directa cuando afirma en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y Dios no está diciendo que la rebelión y la adivinación sean iguales, ¿verdad? En forma, sino que esta es una igualdad en esencia. ¿Por qué? Porque ambas cosas, ¿verdad? Tanto la rebelión como la adivinación, sustituyen la voz de Dios por otra, ¿verdad? Vamos a hablar de la rebelión. La adivinación no es el tema, pero solamente porque hace la comparación en este versículo. Pero ¿por qué se sustituye la voz de Dios en la rebelión? Porque en la rebelión, la persona, o sea, nosotros dejamos de guiarnos por lo que Dios dijo y empezamos a obedecer por nuestro propio criterio, por nuestras propias emociones, por una conveniencia personal, lo que nos conviene. Entonces, dejamos de escuchar la voz de Dios y empezamos a escucharnos a nosotros mismos para hacer lo que nosotros queremos, nuestra propia voluntad. Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo en esta condición, el rey Saúl. El rey Saúl no negó la orden de Dios. ¿Se recuerdan cuando Dios se entristece y deja de dar la bendición a Saúl como rey? Porque Saúl hace lo incorrecto, incluso hace un holocausto, no
obedece totalmente el mandato de Dios de exterminar a los enemigos de Israel, sino que él hace lo que a él le conviene. Saúl no rechazó de frente a Dios con sus acciones, solo hizo como a él le convenía. Simplemente adaptó a su propia conveniencia lo que Dios estaba diciendo. Él obedeció parcialmente y luego entonces intentó justificar su desobediencia con argumentos espirituales. Eso lo leemos en el primer libro de Samuel. Él quiso presentar su rebeldía como sacrificio. Él quiso justificar sus acciones cuando él ya había decidido rebelarse en su corazón contra Dios. Y entonces aquí aprendemos algo que es muy serio, hermanos. La obediencia parcial no es obediencia. Si obedezco a medias, no estoy obedeciendo. Es rebelión disfrazada. Y eso lo podemos ver en casa, de los hijos con los padres, entre los cónyuges, con las autoridades en la iglesia o con las autoridades de nuestra sociedad. Es rebelión disfrazada cuando nosotros queremos obedecer parcialmente, a medias. Hago lo que me conviene, más lo que no me conviene, no hago. Es hacer solo lo que yo creo que está bien para mí y dejamos de lado lo que nos confronta. La rebelión no siempre se manifiesta de manera ruidosa. Muchas veces aparece en actitudes que son silenciosas, son sutiles. Resistencia a la corrección. Cuestionamiento constante de lo que nosotros vemos y escuchamos o nos están enseñando. Y es una dificultad para sujetarnos. Rechazo a la autoridad espiritual y una incapacidad para recibir dirección sin ponerse a la defensiva. Entonces, acá quiero hacer una pausa y decirnos, es necesario, hermanos, que nosotros revisemos nuestro corazón, nos evaluemos a nosotros mismos, así como lo hacemos cuando es el tiempo de Santa Cena, que nos hacemos una autoevaluación, que podamos nosotros ver si en nosotros no está sucediendo estas actitudes silenciosas. Cuando hay una resistencia a la corrección, claro, que viene de Dios, porque puede haber corrección incorrecta, pero principalmente la corrección que es correcta que viene de parte de Dios, a través de incluso de nuestras autoridades. Cuando nosotros estamos cuestionando constantemente lo que dice la palabra de Dios, lo que se predica en la iglesia, que viene de la palabra de Dios, cuando nosotros no queremos o rechazamos el sujetarnos solo porque la persona a la que estamos viendo no cumple las expectativas que nosotros tenemos. Recordemos que el mismo Pablo le habla a Timoteo, porque Timoteo era un hombre joven en medio de una congregación de adultos, y él mismo le dice que no tengan poco su juventud, porque muchos probablemente de los que estaban en medio de la congregación no tenían una dificultad para sujetarse a una autoridad que ellos no aceptaban. Había rechazo a la autoridad espiritual. Y entonces nosotros debemos de examinar nuestro corazón si en algún momento nosotros no estamos haciendo lo correcto y estamos cayendo justamente en estas actitudes silenciosas. Porque entonces hay en nosotros una incapacidad para recibir dirección de Dios y nos estamos poniendo a la defensiva. Amén. Cierro acá para que mantengamos esto solamente en nosotros con nuestro corazón delante de Dios y podamos seguir aprendiendo. Continúo. Entonces la rebelión realmente no se trata solo de preguntas honestas, en este caso cuando no queremos sujetarnos o cuestionamos las cosas, ni de discernimiento sano, porque a veces lo queremos justificar con que es discernimiento sano, pero no, cuando nosotros estamos en una constante cuestionamiento o queremos argumentar para nuestro propio beneficio, entonces se está convirtiendo en rebelión. Se trata de una dureza interna, ¿verdad? De no querer rendirnos.
Y Jeremías describe esta condición claramente en el capítulo 5, versículo 23. Y dice de la siguiente manera: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, y se apartaron y se fueron. Jeremías lo que está hablando es que no era falta de conocimiento del pueblo, porque Dios ya había hablado. El problema era la disposición del corazón. El problema, hermanos, es nuestro corazón, la disposición en nuestro corazón. Recordemos que a quien obedecemos es a Dios. Y traigo acá un versículo que a mí mucho me ha enseñado, que es Colosenses 3:23, que dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de buena manera como para el Señor y no para los hombres. Y cuando nosotros dejamos de hacer las cosas para Dios, viendo al hombre, queriendo o agradar, o empezamos a tener ese cuestionamiento constante o dificultad de sujetarnos, es a Dios al que nosotros nos vamos revelando. Es contra Él. Cuando nosotros no aceptamos una autoridad que ha sido puesta por Dios, contra Dios nosotros nos rebelamos. Entonces, la rebelión no surge porque Dios no habló, sino porque el corazón del hombre decidió no escuchar. Y nosotros, hermanos, no podemos decir que no hemos recibido palabra de Dios. No podemos nosotros decir de que Dios no nos ha hablado, porque constantemente estamos escuchando la palabra de Dios. A través de hombres, claro, sí, pero es la palabra de Dios. Y si nosotros dudamos, vayamos a la palabra de Dios y verifiquemos si es lo que está diciendo Dios. Pero gracias al Señor, pues la doctrina de nuestra iglesia ha sido así, radical en el sentido de que sea la palabra de Dios y no nuestra forma de pensar o nuestro propio criterio. Entonces, el corazón es el problema, cuando el corazón del hombre no decide escuchar a Dios. Eso es la rebelión, esa resistencia consciente a Dios. Ahora, llegamos ahora al punto más delicado de esta parte de la enseñanza. Ya vimos el pecado, lo más grave que se convierte en rebelión, pero luego viene lo más delicado, la iniquidad, que es el pecado que dejó de ser una caída y se convirtió en una condición, en una forma de vivir. El pecado que echó raíces. Ya no es un tropiezo que me caí, un tropiezo momentáneo, sino es un pecado que está arraigado, que se ha repetido y muchas veces defendido. Y ese es el problema, que nos mantenemos en el mismo pecado y aún así defendemos, argumentamos ese mismo pecado. Y aquí entonces el corazón del hombre y de la mujer ya no lucha contra el pecado, porque ha aprendido a convivir con él, ha aprendido a justificarlo, ¿verdad? Lo ha acomodado dentro de la vida espiritual. En pocas palabras, lo ha amado. En este punto, el problema ya no es solo lo que se hace, sino lo que se tolera y lo que se permite en el interior. Cuando ya no es el pecado, sino que es mi pecado, porque ya es parte de nosotros. Aunque no lo digamos de esa manera, ya forma parte de nuestra vida espiritual. Y lo justificamos, peleamos por él, convivimos con él y lo acomodamos, ¿verdad?, a nuestra manera de vivir. Entonces, es cuando permitimos en nuestro interior y lo toleramos. Nuevamente David, que pasó por muchas situaciones y él también vivió cosas y que han sido para enseñanza nuestra en Salmo 38:4, describe la iniquidad como una carga que aplasta el alma. Y dice en ese versículo, mi iniquidad ha sobrepasado mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí. De esa manera es que la iniquidad viene a nosotros. Es una carga pesada y nos hace sentir, tal vez, aunque si lo viéramos de manera correcta, nos hace sentir mal. Pero como lo justificamos, entonces tratamos de obviar el dolor
y nos acostumbramos a vivir de esa manera. La iniquidad no solamente afecta la conducta externa, no solo lo que se ve, porque ya la iniquidad empieza a mostrar, ¿verdad? Los frutos, ya se ve, ya se nota, ya no solamente es una conducta externa, sino que esta distorsiona la conciencia, apaga la sensibilidad espiritual, ya no sentimos al Espíritu Santo como lo sentíamos antes, ya no hay ese dolor y ese peso por el pecado. La voz de Dios se vuelve cada vez más tenue, más suave, mientras la voz de la justificación se empieza a fortalecer dentro de nosotros. Entonces ya no escuchamos a Dios y a veces no lo decimos. A veces cuando estamos metidos dentro de esta iniquidad, ya decimos, ya no escucho a Dios y creemos que hay algo más o que Dios nos olvidó. No, es porque dejamos de escuchar la voz de Dios porque nuestra misma justificación es la que grita más fuerte o se escucha más dentro de nosotros. Entonces aquí, el pecado ya no es un accidente, es una forma de vivir, es un patrón de vida. Ya no hay una lucha constante. ¿Sí? Ya no estamos luchando, ya no nos sentimos mal y le pedimos perdón a Dios. No, ya es una costumbre. El arrepentimiento deja de ser profundo y es reemplazado por las excusas, argumentos, explicaciones que intentan hacer aceptable lo que Dios nunca ha llamado bueno, el pecado. Jesús explica esta realidad con mucha claridad cuando lo dice en Juan capítulo 8, versículo 34. Escuchemos qué es lo que dice en Juan 8:34. Todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús no está hablando en esta cita, en este versículo, una caída ocasional. No está hablando de esto. Está hablando de una práctica constante. La iniquidad esclaviza porque establece hábitos que terminan dominando nuestra vida. Lo que comenzó como una decisión personal termina convirtiéndose en una prisión espiritual. ¿Sí? Lo que yo dije, hoy lo voy a hacer, termina siendo de día tras día, cometiendo, viviendo en el mismo pecado, y eso se ha convertido en nuestra propia prisión espiritual. Y lo más peligroso de la iniquidad es que cautiva, apresa de manera silenciosa. No nos damos cuenta cuando ya terminamos siendo nosotros cautivos. El creyente sigue hablando. Es que miremos esto lo complicado y lo difícil y lo doloroso. El creyente sigue hablando el mismo lenguaje cristiano. Sigue manteniendo apariencias externas, pero por dentro está atado. Está amarrado por el pecado. Por eso Dios no expone la iniquidad para condenarnos, hermanos, sino para que nosotros seamos libres. Cuando el corazón deja de justificarse y vuelve a temblar delante de la santidad y la presencia de Dios, de la raíz que puede ser arrancada y la verdadera libertad entonces puede comenzar en la vida de nosotros. Entonces, al final, claro, es difícil, es confrontativo ver el pecado, la rebelión y la iniquidad. Pero para todo esto hay esperanza. Cuando nuestro corazón entonces deja de justificarse, cuando nosotros decidimos buscar a Dios, rendirnos delante de Dios y nos entregamos totalmente a Dios nuevamente y temblamos delante de su presencia, entonces Dios, con su misericordia y su poder y su bondad infinita, arranca esa raíz que se ha metido dentro de nosotros como pecado y nos libera. Nos da la verdadera libertad. Ya habiendo aprendido y recordado lo que es pecado, rebelión e iniquidad, vamos a pasar a la siguiente parte que habla un poquito más acerca de esto, pero más que todo del perdón de Dios. Pero aparte de ver que hay perdón, hermanos, también hay consecuencias. Es importante que nosotros podamos aclarar bien esto, que muchas veces es malinterpretado. La Biblia, claro, promete
un perdón completo y real. Al que lo confiesa y se aparta. La Biblia habla así: Dios perdona completamente, ¿sí? Recordemos que Dios pesa el corazón, Dios conoce nuestro corazón, porque podemos hablar, pero si no ha salido de nuestro corazón, entonces no tenemos el perdón completo y real de Dios, porque es para el que lo confiesa y se aparta del pecado. Dios no guarda rencor, hermanos, ¿sí? Dios no guarda rencor, no lleva una libreta de deudas pendientes. Miguel me debe esto, ha hecho esto, no, o hizo esto, no. Él no perdona a medias, perdona completamente. Y la palabra lo dice en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se dan cuenta? Dios es fiel. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero también para limpiarnos de toda maldad. Esto es glorioso, hermanos. Esta es la esperanza que nosotros tenemos, porque entonces viviríamos en pecado, no perdonados. El perdón de Dios es total. Cuando Dios perdona, limpia. Cuando Dios limpia, restaura la relación con Él. Pero aquí es donde necesitamos ver esto con madurez espiritual para que podamos entender lo siguiente. El perdón no siempre elimina las consecuencias terrenales del pecado. Como un ejemplo que vemos comúnmente. Una pareja de jóvenes cometen o fornican, ¿sí? No se han casado y pues la muchacha o los dos se arrepienten, ¿verdad? Pero la muchacha queda embarazada por ese mismo pecado. Dios los perdona. Si ellos llegan con un corazón sincero y ellos confiesan su pecado, Dios los perdona. Dios restaura la relación de ellos con Él. Pero el embarazo continúa. El fruto del pecado va a continuar. O sea, no va a decir, bueno, se arrepintieron, ya no hay embarazo. No. Esta es la consecuencia. Ahora veamos un ejemplo bíblico. Veamos a David. David fue perdonado. Recordemos que David comete pecado. David adultera. David toma a la mujer que no era de él. Y, aparte de eso, comete asesinato. Dios lo perdona. Él se arrepiente y Dios lo perdona. Pero las consecuencias de su pecado alcanzaron su casa. No porque Dios sea cruel, hermanos. Es que aquí el punto es, no es cruel Dios. Es que el pecado deja marcas reales. Dios no castiga al creyente que ha sido perdonado, pero sí usa las consecuencias para formar carácter, restaurar el temor santo y enseñarnos la gravedad del pecado. ¿Por qué entonces estos muchachos que cometieron, el ejemplo que di, fornicaron, pecaron? ¿Por qué Dios permite entonces que siga el embarazo? Porque son consecuencias que nos van a hacer recordar que no debemos volver atrás, que no debemos pecar ante Dios. Y entonces el perdón restaura, claro, la relación con Dios, pero esas consecuencias continúan. Ambas cosas pueden coexistir sin contradicción. Perdón y consecuencias. Así que esto nos enseña que la próxima vez no vamos a pecar, porque sabemos que hay consecuencias y Dios, siendo un Dios justo, no las va a anular, porque permite que esas consecuencias lleguen a nuestra vida para que nosotros podamos aprender y nuestro carácter sea formado para que nosotros la próxima vez pensemos que pecar es fallar, ofender la santidad de Dios y rompemos la relación con Dios. Amén. Entonces, hay síntomas que se pueden notar en un creyente cuando hay pecado. No porque uno pueda verlos en el creyente, sino que uno mismo puede ver esos síntomas en uno mismo cuando uno está pecando. ¿Y cuáles son estos síntomas? Veamos.
Cuando un creyente vive con pecado que no está tratado, algo comienza a apagarse por dentro. Y esto no siempre es de inmediato, hermanos, ni tampoco es evidente. David lo describe con palabras muy fuertes cuando dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Empezó a ver algo internamente. Cuando callamos, cuando no tratamos el pecado y lo dejamos ahí como olvidado o guardado, esto empieza a provocar algo en nosotros. Es como cuando se nos olvida un topper con comida en el fondo de la refrigeradora y se nos olvidó que ahí estaba y empieza a pasar el tiempo y el tiempo y el tiempo y cuando se hace la limpieza de la refrigeradora y nos recordamos que ahí se había quedado un poquito de revolcado, ¿verdad? Que tanto nos gusta, ¿verdad? Y lo sacamos, ¿qué pasó? Se arruinó. Así es, el pecado cuando nosotros no lo confesamos, cuando no lo tratamos con el Señor y lo dejamos ahí, se empieza a convertir en algo más desagradable para nuestra vida. Y eso no solamente es, lo que habla David no es solamente una figura poética, es una realidad espiritual. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. El pecado no tratado desgasta por dentro. Aparece la pérdida de gozo. Ahora pregúntese, otra vez vuelvo a hacer el paréntesis y preguntémonos, ¿nuestro gozo ha empezado a decaer? ¿Ha habido pérdida de gozo? ¿Nuestras oraciones se convierten mecánicas? ¿La palabra de Dios deja de confrontarnos como antes nos confrontaba? ¿Nuestra adoración se ha enfriado? Esos son los síntomas del pecado en un creyente. Pérdida de gozo, oraciones mecánicas. La palabra de Dios ya no nos confronta como lo hacía antes y ya nuestra adoración ya no es la misma de antes. Ya hasta nos cuesta levantar las manos, ya nos cuesta cantar, nos cuesta buscar a Dios. Entonces, la persona empieza a justificarse, a culpar a otro. Miren, es que es lo más gracioso que puede haber en nuestra existencia, en nuestra humanidad. Y es que nosotros empezamos a culpar a otros por nuestro pecado. ¿Qué pasó en el Edén? Adán sabía, porque Dios le había dicho que de ese fruto no habían de comer. ¿Y qué dijo Adán? La mujer que me diste. Bah, traigámoslo a nuestra vida. Hay una discusión en casa y de repente decimos palabras que no debemos a nuestro cónyuge. ¿Qué pasa cuando nos justificamos? Sí, pero es que tú me provocaste. No, es que cuando nosotros empezamos a culpar a otros es un síntoma. Evitamos también la corrección. Empezamos a justificarnos de cualquier cosa. Entonces, se vuelve incómodo cuando la palabra confronta. Cuando viene la palabra de Dios y nos confronta, se vuelve incómodo. Entonces ya no lo disfrutamos. Ya no disfrutamos la presencia de Dios como antes. Miren, hermanos, y esto lo digo por mí, no lo digo por nadie más. De repente hasta uno puede decir, ay, lo que está hablando, el que está predicando, lo está diciendo por mí. O sea, ya incluso empezamos a sentir que es directo, pero no lo tomamos como confrontativo para cambio, sino porque nos ofende entonces, porque la corrección ya no la queremos. Ese es un síntoma del pecado que nosotros guardamos, el pecado que no tratamos y que no presentamos delante de Dios. Y entonces el Espíritu Santo inquieta al creyente que peca, ¿sí? No lo deja cómodo. Pero cuando esta inquietud la empezamos nosotros a ignorar una, otra y otra vez, ¿qué sucede con el corazón? El corazón empieza a endurecerse. Y ahí está el peligro. Y ese peligro aumenta porque entonces la sensibilidad espiritual se va apagando. Estos son los síntomas. Y eso no es para que nosotros veamos a los demás y juzguemos. No, es porque nosotros debemos de juzgarnos a nosotros mismos. Si cada una de estas cosas que hoy hemos escuchado de síntomas de pecado en nosotros están sucediendo, entonces detengámonos. Veamos nuestro interior, veamos qué hemos hecho, qué no hemos presentado delante de Dios. Arrepintámonos.
confesemos nuestro pecado y Dios nos va a perdonar. Dios, que es fiel y justo, nos va a perdonar y nos va a limpiar de nuestra maldad. Ahora, el pecado tiene síntomas, pero también hay otro problema que es la rebelión dentro de una congregación. Y vamos a tocar eso rápidamente. Entendamos que la rebelión no afecta solo a individuos, ¿sí? También puede infiltrarse dentro de una congregación y muchas veces no aparece de manera o de forma inmediata o evidente. Comienza de manera silenciosa, casi imperceptible. Así como afecta la rebelión en una persona individual, también afecta en una congregación. Se infiltra a través de actitudes, comentarios, ¿verdad? Que parecen inofensivos, pero no lo son. Pero poco a poco van debilitando la unidad del cuerpo de Dios, la iglesia. La rebelión dentro de la iglesia no llega de golpe, se siembra lentamente. Aparece en la murmuración, ¿verdad? En la crítica disfrazada de discernimiento, en la falta de sujeción y en el descontento constante. Ya nada nos gusta, todo nos molesta. Hermanos, así empieza la rebelión dentro de la congregación. Estas actitudes no buscan edificar, sino expresar inconformidad sin asumir una responsabilidad, porque son aquellos que tiran la piedra y esconden la mano, ¿verdad? Como diría el dicho popular. Por eso el apóstol Pablo advierte con tanta seriedad contra lo que es la murmuración y recuerda que destruye desde dentro. Y eso lo dice en 1 Corintios 10:10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, el problema no es que el que esté murmurando cree que va a ganar, no, él mismo está exponiéndose a perecer por el destructor. Cuando la rebelión deja de ser pasiva y se vuelve activa, ya no se puede ocultar. Se manifiesta en divisiones abiertas, en manipulación, en resistencia pública a la autoridad espiritual y en aparición de enseñanzas paralelas. Y ahí es donde tenemos que tener nosotros nuestro oído espiritual bien afinado y pedirle al Señor que nos dé discernimiento, porque cuando en una congregación empiezan a haber enseñanzas paralelas que contradicen una a la otra, ahí empieza la rebelión o ya está actuando la rebelión. Entonces, la rebelión activa no busca edificación, busca control, no fortalece el cuerpo de Cristo, sino que lo fragmenta, arrastra a otros. Es que el problema es que esta rebelión arrastra a otras personas, siembra confusión y rompe la comunión entre hermanos. Por eso, ya sea silenciosa o abierta la rebelión, debe ser discernida y tratada con sabiduría y con verdad. No se debe de ignorar la rebelión, porque la rebelión ignorada no desaparece, solo le da espacio para crecer y causar un daño mayor. Entonces, hermanos, tenemos que estar nosotros atentos, así como estamos atentos a nosotros mismos con los síntomas de pecado en nosotros, también debemos de amar la congregación en la que el Señor nos ha puesto. Yo no estoy diciendo que algo esté sucediendo, no, esa es la enseñanza para poder discernir cómo la rebelión afecta a la congregación y cómo nosotros debemos de pedirle a Dios discernimiento, orar por nuestros pastores, orar por nuestros líderes, para que el Señor siempre nos guíe a la verdad y caminemos en la verdad. Porque cuando empiezan a haber discrepancias y esas no se resuelven, puede llegar el punto de rebelión. Amén. Ahora, antes de concluir, quiero llegar a las señales de la iniquidad, que eso es importante, no puedo dejarlo por un lado. Porque la iniquidad en un cristiano también se convierte en una cárcel, en cautividad. Entonces tenemos que verlo para que si nosotros conocemos a alguien o nosotros mismos hemos estado en esa situación, podamos nosotros salir vencedores. Cuando la iniquidad se arraiga en la vida de un cristiano, la cautividad espiritual comienza a manifestarse de forma progresiva.
pero tampoco sucede de golpe como la rebelión en la congregación. Se instala poco a poco mientras el corazón deja de resistir al pecado. No es que Dios no tenga poder para libertar, hermanos. El problema es que la voluntad del creyente se debilita y deja de responder con obediencia a la verdad de la palabra. Y el profeta Oseas lo expresa muy bien, lo expresa correctamente, lo expresa con todo el poder que Dios le dio como profeta, porque habla del pueblo que fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Y eso está en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No se refiere a una ignorancia intelectual, sino a un rechazo consciente a la verdad. Ya lo habíamos visto y habíamos aprendido sobre esta parte de la iniquidad. Entonces, en la vida de un cristiano cautivo por la iniquidad, la palabra sigue estando disponible, pero ya no gobierna sus decisiones. Puede escucharla, pero no obedece. Conoce, pero no la aplica. Entonces, una señal clara de esta cautividad es que el pecado deja de producir dolor espiritual. Ya no me duele, o sea, ya peco y ya hay indiferencia, o sea, ya no me afecta. ¿Por qué? Porque vivo en el pecado. Entonces, la convicción del Espíritu Santo se debilita. Y no porque Dios deje de tener poder, es porque nosotros nos hemos ido debilitando y hemos dado paso a la iniquidad. Y nuestro corazón se ha endurecido de tal manera que ya no percibimos al Espíritu Santo. Entonces la conciencia de nosotros se insensibiliza, ya no la sentimos, ya no siente nuestra conciencia. Y el temor de Dios empieza a apagarse. El creyente sigue participando externamente, pero ha perdido sensibilidad a la santidad de Dios. Y poco a poco deja de congregarse, porque empieza a darle prioridad a otras cosas, a otras actividades o a su mismo deseo de ya no estar ahí, porque ya no se siente cómodo, porque la iniquidad lo está gobernando, lo tiene cautivo, lo tiene preso. Pero la esperanza que tenemos, hermanos, es de que si alguien está en cautividad, puede rendirse delante de Dios. Porque aún así, que hay palabra y no se quiera tomar en cuenta, sigue estando el Espíritu Santo y el poder de Dios y el amor y la oración de los hermanos puede llevar al punto de quebrantar a esta persona y que el Espíritu Santo rompa los yugos de esclavitud de esta persona. Incluso nosotros mismos podemos estar de esa manera. Entonces debemos de tener nosotros cuidado. Y otra señal de esto es que la justificación constante al pecado empieza a estar en nuestras vidas. Se utilizan argumentos espirituales para defender lo que antes era incorrecto. Eso es lo que parece. Entonces la gracia de Dios se convierte en una excusa y la santidad es un ideal que es inalcanzable. Pero al final sabemos cada uno, o los que han estado o están en cautividad, saben que necesitan un cambio, pero no están dispuestos a soltar aquello que los mantiene atados. Entonces, en este punto, la iniquidad no solo controla la conducta, sino que gobierna las decisiones del creyente y éste puede estar perdonado, pero vivir espiritualmente cautivo. Y la solución al final de todo, tanto de pecado, rebelión e iniquidad, es presentarnos delante de Dios con un corazón contrito y humillado. Hermanos, Dios expone el pecado, no para humillar, no para, ni confronta la rebelión para destruir, ni señala la iniquidad para condenar. Su propósito siempre ha sido sanar la raíz, restaurar al humano por completo, restaurar nuestras vidas. Dios no tiene dificultad para perdonar, hermanos. Su mayor anhelo es libertarnos. El verdadero obstáculo no está en la gracia de Dios,
sino en un corazón que se resiste a soltar aquello que lo mantiene atado. Por eso la Escritura dice con claridad en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No todo pecado es rebelión, pero todo pecado no tratado puede convertirse en eso. No toda rebelión termina en iniquidad, pero toda rebelión sostenida abre la puerta a la cautividad espiritual. Cuando el pecado se justifica, la rebelión se normaliza y la iniquidad se arraiga y el creyente puede vivir perdonado, pero no libre. Dios no busca creyentes que se crean perfectos, hermanos, sino corazones sinceros. No busca personas que nunca fallen, sino vidas que no se acomoden al pecado. La gracia no fue dada para justificar la esclavitud, sino para romper las cadenas. Cuando el pecado vuelve a doler, cuando la rebelión es rendida delante de los pies del Señor y cuando la iniquidad es traída a la luz, el proceso de restauración comienza. Y este mensaje no puede terminar con culpa, hermanos. Termina con esperanza, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa gracia no solo perdona, transforma, restaura, libera al que decide caminar en la verdad delante de Dios. Amén. Entonces, vamos a orar, vamos a entregar esta noche, vamos a orar, vamos a rendirnos delante del Señor. Padre amado, te damos gracias esta noche, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque a veces es incómoda, porque nos hace reflexionar en lo que podamos estar mal, nos da esperanza a que nosotros podamos vivir en la libertad que tú nos quieres dar, Señor. Padre amado, esta noche rendimos nuestra vida delante de ti, rendimos nuestro corazón, Señor, sabiendo y reconociendo que el problema está en nuestro corazón. Padre amado, si no hemos rendido pecados delante de ti, no los hemos tratado, Señor, hoy ponemos delante de ti nuestra vida y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, para que tú traigas a nosotros libertad y limpieza de todo mal. Padre amado, hoy nos rendimos delante de ti y te pedimos, Señor, con un corazón sincero que nos perdones, que nos limpies, Señor Jesús. Y si hay en algún momento rebelión en nosotros, Señor, hoy, Padre amado, lo rendimos totalmente a tus pies. Padre amado, rompe la rebelión en nuestro corazón, Señor. Ya sea en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, con las autoridades de nuestro país, en la calle, donde sea, Señor, que nosotros nos comportamos de manera rebelde y que nuestro corazón ha empezado a hacerlo conscientemente. Señor Jesús, quita de nosotros toda rebelión, Señor. Hoy rendimos nuestra vida y nuestro corazón delante de ti. Padre amado, haznos de nuevo, Señor. Transfórmanos, renuévanos, Padre amado. Mi Dios, y si hemos estado viviendo como esclavos por la iniquidad, Padre amado, hoy lo traemos a tu luz admirable, para que esa iniquidad, Señor, sea arrancada de raíz y puedan ser rotos los grilletes que nos tienen atados a ella, Señor. Padre amado, que nuestro corazón deje de ser un corazón de piedra y sea transformado y nos des un corazón nuevo, un corazón de carne, Señor, para que entonces podamos sentir el dolor cuando te fallamos, que podamos nosotros sentir ese llamado del Espíritu Santo a arrepentirnos y a cambiar de rumbo para vivir correctamente, agradándote a ti y recordar, Señor, que cuando pecamos, estamos ofendiendo tu santidad. Padre amado, perdónanos por el mal que hacemos, pero también perdónanos por el bien que no hacemos, Señor. Padre amado, perdónanos porque aún sabiendo que es pecado, lo hacemos, Señor. Padre amado, gracias te damos esta noche. Señor, gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por darnos libertad, por limpiar nuestras vidas, Señor, por transformarnos de nuevo, Padre amado. Señor Jesús, gracias te damos
en esta noche. Gracias por tu amor, por tu bondad, por la esperanza que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por esa libertad. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano.